Buenos días, estudiantes de noveno año de educación básica. Vamos a dar inicio a la asignatura de Ciencias Sociales. Recordemos la fecha, miércoles 30 de septiembre del 2020. Bien, vamos a repasar ciertos temas que les ayudarán para su finalización del primer quimestre. América y sus subtemas a tratar. El poblamiento de América. El consenso de Clovis. Nos preguntamos, ¿cómo fueron los primeros habitantes del continente americano? Ellos fueron cazadores, recolectores que desarrollaban herramientas lícitas, es decir, herramientas de piedra para poder aprovechar los recursos de su entorno. El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos no eran originarios de América, y esta que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. América tuvo que adaptarse al nuevo entorno para sobrevivir. Tuvieron que adaptarse a la nueva dieta como aguacate, pimiento, frijoles, peces, entre otros. Las necesidades de nuevas herramientas. Esto se debía a que ellos, cuando no encontraban recursos, migraban de un continente a otro. Quiere decir que no encontraban alimento. Los científicos han podido reconstruir la llegada y el poblamiento de América a través de herramientas que dejaron los primeros grupos humanos como son puntas, flechas, hachas y restos de cerámicas, entre otras. Estos objetos son una evidencia material de los primeros habitantes del continente. Las teorías migratorias del origen de los primeros pobladores son teoría asiática, teoría oceánica y teoría australiana. ¿Qué nos dice la teoría asiática? Afirmó que los primeros pobladores habrían cruzado el estrecho de Bering en busca de alimento. ¿Qué nos dice la teoría oceánica? Afirmó que el continente americano llegaron seres humanos no solo por el estrecho de Bering, sino también navegando por el Océano Pacífico. ¿Qué nos dice la teoría australiana? Afirmó que con una navegación activa y orillando las costas antárticas arribaron a las islas patagónicas del extremo austral de América del Sur. El consenso de Clovis. La teoría dominante acerca del poblamiento de América se llama consenso de Clovis. Dice que se pobló desde hace más o menos 15.000 años por medio de varias migraciones. Según estas teorías, América fue poblada por grupos de Homo sapiens. Viene del latín homo, que significa hombre, y sapiens, que significa sabio. Pertenece a la tribu de los homininis. Por su parte, tiene una apariencia similar al del ser humano en la actualidad. El consenso postula que existió una primera cultura llamada Clovis en Nuevo México. Dicha cultura se habría dividido en Asia en dos grupos. Uno permaneció en Siberia, se alimentó de mamíferos grandes. El otro, que cruzó el estrecho siguiendo a mamíferos de ecosistemas costeros. Siberia es una vasta región geográfica que se encuentra en la parte asiática. Uno de los principales cuestionamientos es que el consenso de Clovis asume que los primeros pobladores se esparcieron a lo largo del continente de manera rápida.
Culturas y sociedades preincas. Les resultó más fácil distribuirse a lo largo de los diferentes pisos climáticos del mundo andino. La población de esta zona aumentó hace cerca de 10.000 años. Estudiantes, ¿qué significa mundo andino? Se refiere a los ecosistemas que se formaron por el influjo geográfico de la cordillera de los Andes, aunque antes habían convivido con los grandes mamíferos americanos. También con el cambio de la etapa geológica, no tuvieron problema en adaptarse a una dieta de carne de otros mamíferos menores, animales, frutas, vegetales, según su piso climático. En razón de su geografía, el poblamiento de las distintas zonas del mundo andino debió ser complejo, con una variedad climática. Significa además la misma diferencia entre el tramo norte y el sur de la cordillera. Por un lado, desde Colombia hasta el norte del Perú predomina el Ande de Páramo, el cual está cerca de las cordilleras occidental y oriental. Esto ha posibilitado la conformación de pequeños valles, generalmente atravesados por ríos. Con la sedentarización de algunos de los grupos surgió la agricultura, la domesticación de cuy, llamas y del perro chimú. Entre los principales productos que consumían estaban la sal, la coca, la papa, el algodón, el frijol, el ají. Estudiante, ¿qué es la coca? ¿Qué significaba la coca en aquellos tiempos? Hoja bendita y sagrada para el Inca, para el hombre y los Andes con más de 4.000 años. Hoja mágica, hoja coca, que a través del tiempo y la historia hace parte de ese mundo mágico religioso de la cultura milenaria de los Andes. La adaptación del maíz implicó que esa pudiese ser cultivado en climas cálidos, a nivel del mar, en clima frío y grandes altitudes. Las piezas de cerámica son los vestigios materiales más numerosos hallados en las excavaciones arqueológicas y son muy importantes para las investigaciones. Con el paso de los siglos, la actividad ceremonial adquirió mayor importancia y creció el número de templos. Existe una característica importante que diferenció las culturas del mundo andino de las del resto del continente y son templos, montañas, ríos, cascadas. Estos lugares se convirtieron en lugares sagrados. La metalurgia también experimentó un gran progreso. Estudiante, ¿qué significa metalurgia? Conjunto de técnica para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. Fueron expertos en el manejo de metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Estos se utilizaban para decoración y actos ceremoniales. Una de las características de las culturas del mundo andino, por lo menos en el siglo X, fue su organización jerárquica encabezada por un jefe, señor o cacique. En el siguiente cuadro se resumen algunas de las culturas más significativas. Como podemos visualizar en pantalla, tenemos un cuadro donde detalla pueblo, primeros indicios del siglo, lugar, país actual. Pueblo, Pasto, primeros indicios del siglo I a.C. Lugar, nudo de Pasto, páramos de Carche, país actual, Colombia, Ecuador. Pueblo,
Cañari, primeros indicios del siglo I a.C. Lugar, Páramos del Sur, país actual, Ecuador. Pueblo, Nazca, primeros indicios del siglo I a.C. Lugar, Chincha, Arequipa, Ayacucho, país actual, Perú. Pueblo, Aymara, primeros indicios del siglo XV y XVI. Lugar, Lago Titicaca, país actual, Bolivia. Pueblo mapuche, primeros indicios del siglo X y XII. Lugar, Araucanía, país actual, Chile y Argentina. El Incario, su origen y expansión. El legado que dejaron los incas fueron la comida, los bailes, muchas tradiciones culturales, las ciudades como un rasgo de cultura y el idioma quechua. Subtemas a tratar: mito de origen y primeros años, la expansión y el Tahuantinsuyo. Mito de origen y primeros años. Los incas también tienen sus mitos. Los primeros relatos míticos dicen que Viracocha creó el mundo y en este una primera versión de seres que fueron gigantes. Esto hicieron enojar al dios, quien destruyó todo con una inundación y convirtió a los gigantes en piedra. Luego creó a los humanos a partir de piedra cerca del lago Tiquitaca e hizo que se esparcieran. Respecto del origen inca, dos fueron los relatos míticos más importantes. El primer relato se refiere que 4 hermanos y 4 hermanas emergieron del fondo de la tierra por orden de Viracocha a través de una cueva llamada Cusco. Entre ellos, la pareja de Manco Cápac y Mama Ocllo fueron los primeros padres de los incas. La otra historia narra que Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Tiquitaca como hijos del mismo sol y fueron guiados al Cusco. En realidad, los incas fueron un linaje que se asentó en la región del Cusco, Perú. Desde el siglo XIII, este linaje se pasaba por vía paterna. Es decir, las mujeres se casaban con estos hombres de estirpe y su descendencia se incorporaba al linaje. Así los matrimonios fueron una forma de generar alianzas. Tiempo después serían uso para incorporar territorios. Estudiantes, ¿qué significa linaje? Se refiere a los miembros de una comunidad familiar y a sus antepasados. La expansión y el Tahuantinsuyo. Luego de cimentar su dominio en el Cusco, Pachacuti se encaminó a conquistar a los Soras. Una vez que los venció, los incas controlaron las regiones hacia el lago Tiquitaca y con dirección al Pacífico. ¿Qué significa Soras, estudiantes? Cultura que se asentó en la actual provincia de Sucre, Perú. El siguiente paso fue su expansión hacia el norte, donde conquistó las regiones del Callao, Arequipa y Cajamarca, para lo cual debió vencer a una serie de pueblos, entre ellos los Chanchas y los Chimú. Las siguientes campañas se las encomendó a su hermano y posteriormente a su hijo Tupac Yupanqui. El Incario creció en todas las direcciones y pasó de ser linaje a regional, a lo que muchos consideran un imperio. Recibió el nombre de Tahuantinsuyo, que significa 4 partes. Los 4 suyos alcanzaron su mayor expresión en 1532,
cuando el Incario alcanzó su máxima extensión. El imperio se denominó Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones que se integran y que son Chinchasuyo al norte, Contisuyo al oeste, Collasuyo al sur, Antisuyo al este en relación al Cusco. La extensión del Tahuantinsuyo llevó a los Cápac Inca a distribuir contingentes militares a lo largo de los territorios conquistados y a establecer sistemas para mantener a los habitantes fieles a las regiones. Por ejemplo, a lógica de reciprocidad y redistribución. El primero, Cápac Inca, recibía tributos y privilegios que su posición le daba y éste a su vez devolvía una serie de dones. Es decir, se daba algo y se retribuía con otra cosa equivalente, aunque este principio se aplicaba más entre individuos del mismo nivel jerárquico. El crecimiento del Incario también implicó medidas socioculturales que permitieron al Cusco mantener el control sobre el territorio. Esto implicaba que un grupo de individuos fueran trasladados de su lugar de residencia a otro para poder conservar la centralidad del Cusco. Los grupos movilizados ya estaban adaptados a las lógicas culturales y sociales de los incas. Muerto Pachacuti, su hijo Tupac Yupanqui continuó el proceso de expansión hacia el norte y sur. Estudiantes, les recuerdo que no va a haber finalización de la etapa número 3 en nuestra asignatura, pero sí van a tener una evaluación correspondiente al primer trimestre, que será desde el 5 de septiembre hasta el 8 de septiembre del 2020. En este momento, estudiantes, les voy a proyectar específicamente los temarios que va a estudiar. Temarios para la evaluación correspondiente al primer trimestre de la asignatura Ciencias Sociales. En la primera etapa van a estudiar actividad de la semana 3, actividad de la semana 5 y actividad de la semana 6. En la segunda etapa, ¿qué van a estudiar? Actividad en la sesión virtual de la semana 8, actividad en la sesión virtual de la semana 10 y actividad en la sesión virtual de la semana 12. En la etapa número 3, ¿qué van a estudiar? Van a estudiar la diapositiva que usted transcribió de la semana 14. Bien, nota, recuerde, solo son las actividades que tiene que estudiar, no son las tareas. Por favor, estudie para su evaluación correspondiente al primer trimestre de la asignatura Ciencias Sociales. Recuerde que en la etapa número 3 no va a estudiar actividad, sino la diapositiva que usted transcribió de la semana 14. Estudiantes, en el transcurso de la semana les darán a conocer el horario de la evaluación trimestral. Muchas gracias por su tiempo prestado.